Sean bienvenidos a Reconocimiento de Palestina, un duro golpe de Israel de Solo Fonseca a darle. El ejército de Israel ha entrado en la franja de Gaza. Al menos 27 palestinos han muerto este martes. Buscará ocupar completamente la franja de Gaza. Desacuerdos respecto al manejo de la guerra contra Hamas. Reconocerá oficialmente la condición de Estado a Palestina. Anunció que su país reconocerá a Palestina como Estado en septiembre. Israel ha aplastado a todos sus enemigos y sin embargo está viviendo una de las mayores derrotas políticas de su historia. Sí, habéis oído bien. Tras la masacre del 7 de octubre pasó lo que era de esperar. Gobiernos poco democráticos como el de Venezuela o el de Siria salieron a demostrar cómo odiaban a los israelíes. Por supuesto, en los países occidentales, la extrema izquierda se dio de la mano con la extrema derecha, unidos bajo su odio común a los judíos. Sin embargo, lo que es el centro, la moderación, los gobiernos democráticos, se pondrían del lado de Tel Aviv, que para algo eran las víctimas. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas semanas es a países democráticos perfectamente occidentales diciendo que van a reconocer el Estado palestino. Francia se convirtió A ver, seamos honestos, Fonseca, y es que Israel se lo buscó. Es decir, todos estamos apoyando a Israel porque, hey, incluyéndome, todos estamos apoyando a Israel porque, hey, eso del terrorismo no es que mole mucho que digamos. Pero después de los meses y años viendo lo que ha hecho Israel en Gaza y lo que hace en Cisjordania, hombre, obviamente hace que más de uno cambie de parecer. O sea, seguimos sin justificar el terrorismo, pero no porque estemos en contra del terrorismo, vamos a defender el terrorismo 2. Voy a aprovechar un momento esta pausa para ver, baja la voz, concéntrate. Pues ya para esta hora me fijé que ya tengo que ir nivelando la voz. Me fijé que estaba hablando un poquito más alto que de costumbre. Bajé la voz, a ver, subo el volumen acá. Yo creo que sí, así podemos estar bien. Bajé la voz y subí el volumen por acá. Está bien, Europa no es democrática. No te voy a llevar la contraria, Oz. No, te voy a ser sincero, no te voy a llevar la contraria. este jueves en el primer país del G7 en anunciar que reconocerá oficialmente la condición de Estado a Palestina. El presidente francés Emmanuel Macron presentó el anuncio como una respuesta a la grave situación humanitaria en Gaza. Y las cosas como son, cada vez es más difícil justificar las acciones del ejército israelí. No solo eso, hacía décadas que Israel no tenía una guerra tan larga como la de ahora. Es verdad que desde su creación, el Estado hebreo no ha conocido nunca la paz como la entendemos en el resto del mundo, pero lo habitual eran operaciones quirúrgicas para eliminar al enemigo y volver a casa. Sin embargo, ahora la guerra está cerca de cumplir los 2 años, y todavía el fin no está a la vista. Esto está empezando a pasar factura y muy seriamente a la economía del país y cada vez hay más israelíes que están pidiendo el fin de la guerra. Aproximadamente 60.000 manifestantes se congregaron este sábado 2 de agosto en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, capital de Israel, para reclamar un acuerdo de alto el fuego que traiga de vuelta a los cautivos en Gaza. Pero el gobierno de Netanyahu no parece estar dispuesto a ello. ¿Por qué? ¿De verdad le sale tan rentable a Israel seguir en esta guerra? ¿Por qué digo que esto se puede convertir en una gran derrota, no solamente para Israel, sino en general para el pueblo judío? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Sí, dígame. Acabo de entrar en tu red de wifi y sí, estoy viendo todo lo que buscas. Por cierto, eso que pusiste en Google a las 2:30 de la madrugada es... rarito. ¿Quién eres? Yo soy la wifi del aeropuerto. Esto es lo que pasa cuando utilizas una wifi pública sin protección. Si quieres evitarte problemas, nunca te olvides de usar. Disfrutad de un internet. El 7 de octubre de 2023, Israel fue sorprendido con la Guardia Baja. Los milicianos de Hamas golpearon a Israel de un modo como nunca antes lo había hecho otro grupo terrorista. 1.200 personas, incluidos ancianos y niños, fueron masacrados por las hordas de este grupo terrorista que a su vez estaba financiado por Teherán. Para que os hagáis una idea, en el 11S murieron casi 3.000 personas, pero recordad que el Estado hebreo apenas llega a los 10 millones de habitantes, mientras que el tío Sam por aquella época tenía 285 millones de habitantes. Vamos, que en términos proporcionales, el 7 de octubre equivaldría a 11 de septiembre. Todos sabíamos que después de esto, Israel iba a desatar un auténtico baño de sangre en la franja de Gaza. Fonseca, espero que hayas dicho ese numeral así como que por decirlo al aire y que no te fuiste a hacer un cálculo matemático serio para sacar esa conclusión. ¿Por qué? Porque si lo hiciste y dio exactamente ese número, que no te sorprenda que haya uno que otro conspiracionista que agarre eso que dijiste para decir, entonces lo del 7 de octubre fue un autoatentado. Que qué casualidad que lo del 7 de octubre equivalga exactamente 11 de septiembre. Por lo tanto, autoatentado. Vas a ver cómo es la mente de los conspiracionistas, es bastante mongólica y creativa a partes iguales. Ahora bien, en esta ocasión, Israel no buscó una operación quirúrgica, sino acabar con el problema de raíz. El ejército de Israel ha entrado en la franja de Gaza y su avance ha sido tan rápido como se esperaba. Básicamente Hamas no está defendiendo el territorio y solo algunos combatientes aislados se están enfrentando directamente con las fuerzas de avance judías. Hasta ese entonces, el ejército de Israel simplemente se había dedicado a tapar huecos. Cada vez que Israel tenía un problema con Hamas, enviaban unas tropas, destruían las instalaciones y vuelta para casa.
Antes del 7 de octubre hubo hasta 4 de estas operaciones. La última fue en el año 2014. Sin embargo, ya hemos visto que esta estrategia de podar al enemigo poco a poco, pues en fin, no ha servido de mucho. ¿Por qué? Pues porque después de cada intervención israelí, la popularidad de Hamas entre los gazatíes se disparaba y sus campañas de reclutamiento también. Para que os hagáis una idea, antes del año 2014 se estimaba que Hamas tenía entre 10.000 y 15.000 miembros. ¿Qué pasó concretamente en 2014? Israel continúa con su operación Margen Protector contra la Franja de Gaza sin miramientos. Al menos 27 palestinos han muerto este martes tras la mayor ofensiva lanzada por Israel desde noviembre de 2012. ¿Y qué pasó después? Pues que el número de miembros de Hamas se duplicó. Pero ojo, porque esto no es el único problema. Si recordáis, cuando ocurrió el 7 de octubre, le pillaron con la guardia baja a Israel porque muchas de las unidades que se encargaban de vigilar la frontera con Gaza habían sido reubicadas a Cisjordania. Y diréis, ¿por qué? ¿No se supone que Cisjordania es la Palestina moderada? Pues porque el gobierno de Netanyahu había ampliado el número de asentamientos ilegales judíos en esta zona. Así que después del desastre, ahora Bibi quiere enmendarlo, siendo el que acabe con todos los enemigos de Israel. ¿La paz definitiva? Netanyahu quiere terminar de una vez por todas con todas las amenazas que desde el año 48 penden sobre Israel. Ya no se trata simplemente de aniquilar a Hamas, derrotar a Hezbollah o neutralizar el programa nuclear iraní. El plan de Netanyahu incluye todo eso y mucho más, como por ejemplo, terminar con los ataques de los rebeldes hutíes desde el oeste de Yemen o de cualquier grupo que pueda operar desde Cisjordania. El problema es que no sabemos exactamente dónde quiere llegar Netanyahu, aunque tenemos una pista al conocer a sus socios de gobierno. El ultraderechista Bezalel Smotrich afirma que Jerusalén eventualmente se extendería hasta Damasco en Siria, en línea con la ideología del Gran Israel. Como ya vimos en un vídeo anterior, los aliados de Netanyahu no solo quieren acabar con los enemigos de los judíos, sino que también persiguen el llamado Gran Israel. Este proyecto se trata de expandir las fronteras del país judío por todo Oriente Medio hasta donde lo indica el Antiguo Testamento. Deben haber dicho, si vamos a pensar en grande, hagámoslo en proporciones bíblicas. Pero, ¿por qué Netanyahu tiene que hacer caso a unos fanáticos que apenas representan el 10% de los votos? Pues es una cuestión de números. En la Knesset, es decir, en el Parlamento judío... Lo que me sorprende es que tengan 10% de votos. Uno diría, no, estos locos tendrán un 2% máximo. No, tienen 10%. Entonces una parte de la población no irónicamente apoya la idea de estos locos. El Likud, que es el partido de Netanyahu, sería el equivalente al partido republicano, tiene 32 escaños. Pero el Otzma Yehudit de Ben Gvir le suma 6 más y el partido sionista religioso de Smotrich otros 6, a los que después se unieron otros partidos ortodoxos hasta llegar a las 68 bancas, suficientes para formar gobierno. En otras noticias, el designado primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció la formación exitosa de una nueva coalición tras semanas de arduas negociaciones. Aunque la oposición, liderada por Benny Gantz o Yair Lapid, fuera por momentos más popular incluso que Netanyahu, no podía hacer nada porque es que simplemente no le daban los números. Pero, ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque cada vez que Netanyahu ordenaba una acción militar, sus aliados pedían más. Smotrich y Ben Gvir piden a Netanyahu arrasar la ciudad de Gaza. En otras palabras, que a este respecto Netanyahu está en la misma posición que Pedro Sánchez. Ambos necesitan ceder a las peticiones de sus aliados más radicales para seguir en el poder y sobre todo para no tener que enfrentarse a la justicia. De hecho, Fonseca tiene un video hablando sobre el terrorismo judío. Pandro reaccionó hace tiempo a ese video y yo iba a reaccionar a Pandro hablando de ese tema. Pero ahora en los medios, como el debate que tuve con Pandro esta vez, discutiendo sobre el tema de Israel-Palestina, y yo recuerdo lo más importante de ese debate, Junior no me va a mentir, que por un momento Pandro me dijo, hey, voy a investigar sobre el tema de Israel-Palestina porque tampoco es que yo sepa mucho, y después de eso fue que se vio los videos de Fonseca, que yo previamente le había dicho, si queréis, vemos los videos de Fonseca, que él está en Israel, y este obviamente no... O sea que Fonseca está en Israel y no es que vaya a hablar muy bonito sobre Netanyahu, las acciones que esté cometiendo en Palestina y así. Me quedaban ganas de volver a debatir con Pandro, ver si los días de contacto para que nos pongamos a hablar no solo de ese debate, sino de cualquier otro tema, ya sea de videojuegos, política, Cuba, Venezuela, etc. Entonces, si es casualidad llega a ver esto, me avisas para que nos pongamos otra vez a hablar. Y si queréis, volvemos a retomar el tema de Israel-Palestina. Aunque aquí voy a serte sincero, tengo que investigar más sobre el tema, porque se ha actualizado mucho la situación sobre el tema de Israel y Palestina, que ya yo le perdí el hilo. Así que tengo que ponerme otra vez al día. Y qué lástima, bro. O sea, cada día que recuerdo, este video de Pandro estaba bueno. Ah, es los medias. Este otro video de Pandro estaba bueno. Ah, es los medias. Este otro, no, también los medias. Me cago en los medias, no jodas. Que Benjamin Netanyahu está hundido en escándalos de corrupción y por tanto no le importan las críticas. Da igual si estas vienen de Trump o de los mismos opositores que en su día formaron el gabinete de guerra con él después del 7 de octubre. El principal rival de Benjamin Netanyahu renunció al gobierno de emergencia de la nación debido a desacuerdos respecto al manejo de la guerra contra Hamas. ¿Significa esto que Netanyahu no tiene quien le frene? Bueno, es lo que parece a simple vista. Ya hemos visto cómo Gaza se ha convertido en todo un infierno en la tierra. Está claro que Israel tenía que responder y tiene derecho a defenderse. Ahora bien, nadie... No te lo niego.
esperaba semejante cantidad de bajas civiles, sobre todo teniendo en cuenta la precisión del ejército israelí que ya ha demostrado en operaciones como la de los Vipers. Y lo peor de todo es que con esta brutalidad, Netanyahu ni siquiera ha conseguido traer a todos los rehenes que quedan en Gaza en manos de Hamás. Justo eso es lo que yo le decía cuando discutía con gente diciéndole que si, ¿cómo espera que Israel ataque a Gaza y ataque a estos terroristas sin bajas civiles? Y yo le decía, bro, no es que no haya bajas civiles. En toda guerra siempre hay bajas civiles. Eso es lamentable, sí, pero es algo que pasa. La cosa es que Israel, un país cuyo el ejército de Israel es conocido por sus operaciones quirúrgicas, y que justo en su ataque contra Gaza, los primeros meses durante la guerra, mandó el bisturí a joder al coño y sacaron la motosierra, eso es lo que uno cuestiona. Y que luego después de eso volvieron a los ataques quirúrgicos y demostraron que podemos atacar de forma quirúrgica, como se debe. Esto es lo que uno criticaba bastante, era la obviedad. Pero no, si usted decía eso, te tachaban de ser, no solo pro-Palestina, bueno, te decían pro-Palestina, pero mucha de esta gente asociaba ser pro-Palestina con ser pro-Hamás. Aproximadamente 60.000 manifestantes se congregaron este sábado 2 de agosto en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Por cierto, si te soy sincero, me gustaría ver más videos que hable sobre el terrorismo judío y las conexiones de estos partidos con Netanyahu y eso, Ángel. Me gustaría que me lo recomienden por el Discord. De hecho, tengo entendido que había un político israelí, que ahorita no me acuerdo el nombre, que el tipo quería un Estado de Israel donde hubiese paz, donde se llevase bien con los musulmanes, donde se llevase bien con los cristianos y los judíos y que todos conviviesen ahí en paz, incluso apoyar la solución de los dos estados. Y al sujeto lo asesinó un terrorista judío. Capital de Israel, para reclamar un acuerdo de alto el fuego que traiga de vuelta a los cautivos en Gaza. Pero es que no me acuerdo el nombre de su sujeto, pero creo que Fonseca lo menciona en ese video. Pues tenemos que derrotar a Hezbollah. El gobierno israelí se ha negado a retirarse del sur del Líbano, pero es que si todo esto no fuera suficiente, incluso atacaron a Siria después de que al-Golani se ofreciera a firmar los pactos de Abraham y reconocer el Estado de Israel. O sea, están bombardeando a su vecino con otros tantos frentes abiertos y encima van y bombardean al otro vecino que quiere hacer las paces con ellos y que además viene con las recomendaciones y los parabienes de Donald Trump. Joder, eso suena a algo que yo haría en el Civilization, pero no estamos en el Civilization, estamos en el mundo real. Y diréis, a ver, Fonseca, estaban protegiendo a los drusos en Siria. Ya, pero de verdad no había otra forma. La realidad ahora mismo es que a primera vista parece que Netanyahu no tiene ningún incentivo para la paz, sino que todo lo contrario. Sus aliados le exigen que siga avanzando si quiere seguir en el cargo y nadie en la región parece poder detener al ejército israelí. Según informes, el primer ministro... ¿Te refieres al atentado del Hotel Rey David? A ver, lo voy a buscar. El atentado al Hotel Rey David fue un atentado terrorista a la sede de la Comandancia Militar del Mandato Británico de Palestina y de la División de Investigación Criminal de los Británicos. Ocurrió en el 46 en Jerusalén. Fue perpetrado por un nombre que no voy a pronunciar, una organización terrorista sionista, causando 92 muertos, incluido un terrorista, 18 de los cuales eran judíos, después de que tropas británicas invadieran la agencia judía y más de 2.500 judíos de todas partes del mandato fueran puestos bajo arresto durante la operación Agatha. No fue este en específico, o sea, fue un ataque específicamente a ese político, o sea, no fue un atentado contra un grupo de gente, sino vamos específicamente por este sujeto. A lo mejor de repente fue en esta. En el 46 los británicos ocuparon la oficina de la agencia judía, secuestrando importantes documentos secretos, información sobre operaciones de la agencia que incluía actividad de inteligencia. No fue este. No fue este porque ya existía el Estado de Israel en ese momento. Fue un político israelí que quería que todos se llevasen bien, o sea, era un pacifista. Y acabaron con ese pacifista. Algunos dirían, no, el pacifista lo acabó un musulmán, pero el chiste fue que lo acabó otro judío. Ve el nombre del responsable. Ahí dice que fue un grupo terrorista. Pero como digo, fue contra un sujeto específico, no un territorio. Organización Militar Nacional de la Tierra de Israel. A ver, abreviatura, noveleo, organización militar, o popularmente conocido como el ETSE, acrónimo de las iniciales del hebreo, o una organización paramilitar sionista que operó durante el mandato británico de Palestina entre el 31 y el 48. Fíjate, cuando ocurrió esto, aún no existía el Estado de Israel. O sea, eran grupos terroristas sionistas. Es decir, en una realidad alterna donde el Estado de Israel no existiese, existirían igualmente los grupos sionistas. Bueno, está el video de... Aquí está. Lo voy a poner de este lado. ¿Qué digo? Lo voy a poner de acá para no perderlo más. El israelí Benjamin Netanyahu ha declarado a sus ministros que buscará ocupar completamente la Franja de Gaza. Este es un cambio de tono notable por parte del gobierno israelí, que hasta ahora ha mantenido que sus principales objetivos eran derrotar a Hamás y liberar a los rehenes retenidos en Gaza. Sin embargo, lo que sí puede frenar a las fuerzas israelíes no es otro ejército más que la economía. Ahora mismo lo vamos a ver. El coste de la guerra. La economía de Israel, que parece a veces todopoderosa, ya se está empezando a resentir por culpa de la guerra.
No es que los israelíes estén acostumbrados a vivir muchos periodos de paz, por eso es que tienen uno de los ejércitos más modernos del mundo, pero también el más caro. En el año 2022, antes del ataque de Hamas, Jerusalén destinó en defensa 23.400 millones de dólares, lo que representó casi el 4,5% del PIB, lo cual es una auténtica barbaridad. El líder de ese grupo terrorista se volvió el sexto primer ministro de Israel. ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo. O sea, no me vas a poner a buscarlo aquí ahorita. Dame el nombre y buscamos su nombre directamente. Si lo comparamos con cualquier otro país. Pero es que después del 7 de octubre, en 2024, el gasto estaba ya en el 9% del PIB. Y ojo, porque en este cálculo todavía no hemos sumado lo que llega de ayuda militar de los Estados Unidos. Estados Unidos ha gastado una cifra récord de al menos 17,9 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel desde que comenzó la guerra en Gaza y se intensificó el conflicto en todo Oriente Medio, según un informe del proyecto Costs of War de la Universidad de Brown. ¿Y cómo han financiado este aumento repentino del gasto militar? Pues evidentemente con deuda. En marzo de 2024, Israel tuvo que emitir bonos por un total de 8.000 millones de dólares. Sin embargo, las perspectivas de un conflicto sin fin a la vista hicieron que los inversores empezaran a desconfiar. Conclusión. El Banco Central de Israel tuvo que subir la tasa de interés del 8,4% al 14,4%. Sin embargo, esto no evitó la bajada de nota en la clasificación de su deuda. Moody's Ratings ha confirmado las calificaciones de emisor BA1 a largo plazo en moneda local y extranjera del gobierno de Israel, manteniendo una perspectiva negativa, según anunció la agencia de calificación el lunes. Y ya sabéis lo que significa una subida de los tipos de interés. Un aumento del coste de la deuda, tanto para las familias como para las empresas y para el gobierno. Pero por si todo esto no fuera suficiente, desde que empezó el conflicto, cerca de 60.000 compañías han quebrado en Israel. Y diréis, ¿por qué? Pues aparte de por la subida de los tipos de interés, muchas de ellas no tienen personal suficiente. Pensad que en total Israel movilizó 250.000 reservistas en un país de 10 millones de habitantes. Es decir, cerca del 8% de la población. Y luego están los 160.000 palestinos que iban todos los días a trabajar a Israel, pero que por razones obvias ya no pueden. A lo que hay que sumar una caída en el consumo. Así que, ¿cuánto le está costando exactamente esta guerra a Israel? Sí. Pues según el propio Smotrich, que también es ministro de Finanzas, el coste estimado está entre 54.000 y 68.000 millones de dólares. Pero el coste real podría ser mucho mayor. El doctor Amer Algari, economista de la Universidad Sheffield Hallam en Reino Unido, dice que después de expandir la guerra, según una estimación aproximada, la factura podría ascender a 350.000 millones de shekels, 93.000 millones de dólares estadounidenses, si la guerra continúa durante 2025. Y a diferencia de Rusia, la guerra no ha hecho que crezca la economía. Todo lo contrario. Israel solamente creció un 1% en el año 2024 según su propio Banco Central. Y no solamente es que este dato sea malo, es que antes del ataque de Hamas se esperaba un crecimiento del 3,5%. Pensad que a diferencia de Rusia, Israel sí tiene una economía muy desarrollada. Y eso de sustituir a las startups famosas de Israel por fábricas de misiles, pues no sale rentable. Pero es que la guerra no solamente ha sido costosa en términos monetarios. Bueno, si desarrollan los suficientes misiles como para venderle a demás países, pues sí te puede salir rentable. Pero obviamente Israel está utilizando esos misiles para defenderse de Irán y de los demás grupos terroristas. Así que no creo que le esté saliendo a cuenta. También lo ha sido en términos de vidas. Además de los 1.200 israelíes muertos el 7 de octubre, las Fuerzas Armadas han perdido más de 860 soldados. Y diréis, ¿eso es mucho? ¿Es poco? Pues para que os hagáis una idea, son más de los 776 que murieron en la guerra de los 6 días del año 1967. Y solamente superada por la invasión de Líbano, con 1.216 muertos, o la guerra de independencia y la del Yom Kippur. Sin embargo, Netanyahu parece querer asumir el coste con tal de eliminar a todos y cada uno de los enemigos de Israel. Claro, Netanyahu está haciendo esto porque hay que acabar con los enemigos de Israel. Claro que sí. No es que esté haciendo esto para poder mantener contentos los grupos extremistas de Israel que le están apoyando y ayudando a mantenerse en el poder, ya que si Netanyahu deja por un momento el poder, va a ser enjuiciado tanto dentro como fuera de Israel por delitos de corrupción y crímenes de guerra. Claro. Netanyahu está haciendo esto porque es un absoluto patriota que, a pesar de que los métodos sean cuestionables, moralmente cuestionables, bastante hijo de puta, en el fondo lo está haciendo por el bien de Israel. Claro que sí, es por eso, no es porque quiere proteger su cuello. Guiño, guiño. ¿El problema? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Más solo que la una. Pocos líderes tienen una relación tan estrecha como Trump y Netanyahu. Parecen la extraña pareja, el gordo y el flaco. Pero cuando el primer ministro israelí dijo que en Gaza no hay hambre y que la ayuda humanitaria llega sin problemas, el presidente naranja dijo lo siguiente. Por primera vez el presidente Trump reconoció que hay una hambruna real en Gaza. Su declaración contradice al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justo cuando aumenta la presión internacional para que ese país, Israel, permita. Me pregunto si Fonseca en alguno de estos videos hablando de Israel para meter al amante. O sea, y puso a la pareja, pero faltó la amante. A ver, quiero ver si ustedes saben quién es la amante de esa relación. El ingreso de más ayuda. Trump acompañó a Israel durante la era Biden y más aún cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Se acaban de fijar que el bot acaba de volver otra vez. O sea, 2 veces que aparece este bot de los cojones.
baneado otra vez. O sea, si Trump y Netanyahu son la pareja, ¿quién es la amante? A ver si ustedes saben. Por ejemplo, sin los bombarderos B-2 y las famosas bombas Chuck Norris, los israelíes aún tendrían que estar buscando el modo de entrar en Fordov, la planta de enriquecimiento de uranio de Irán. Por eso, al haber desautorizado públicamente a su amigo, Trump parece estar mostrando hasta dónde llega su apoyo incondicional a Netanyahu. Sin embargo, quien sí ha sido mucho más directo en criticar a Israel ha sido el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Un golpe en la mesa de parte del presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha señalado que Francia, de manera unilateral, va a reconocer oficialmente al Estado palestino en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se va a celebrar el próximo mes de septiembre. Macron... Hombre, tengo entendido que una de las cosas que hizo Israel fue en el Líbano, atacaron una refinería. Si no me falla la memoria, fue una refinería francesa. Raro sería que Francia esté apoyando a Israel luego de que le ataquen una de sus propiedades. Además de que Israel también ha atacado cascos azules. Había avisado a Netanyahu de que si continuaba convirtiendo Gaza en las mazmorras de Fear and Hunger iba a reconocer al Estado palestino, la versión en hebreo de... Pues yo me voy a cagar en los muertos de sus muertos de ese... Pero no ha sido el único. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer... Israel es el amante. No te equivocas, Gus. O sea, Netanyahu, Israel. Donald Trump, Estados Unidos. Ellos son la pareja. ¿Quién es la amante? Adivina. Starmer anunció que su país reconocerá a Palestina como Estado en septiembre, a menos que Israel adopte medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza. ¿Pero por qué esto es tan importante si en general casi todos los estados del mundo piden la solución de los dos estados? Pues porque reconocer el Estado palestino les da una protección diplomática a estos territorios y dificulta una posible anexión. Pensando así, los territorios de Gaza y de Cisjordania, asignados a los palestinos por los acuerdos de Oslo, pasarían a ser anexados si se siguiera el plan del Gran Israel que persiguen los extremistas del gobierno de Netanyahu. Tranquilo que ahorita buscamos el nombre de ese sujeto, Ángel. Pero si cada vez más estados reconocen un derecho palestino con su territorio propio, Israel podría pasar a enfrentarse a sanciones en lugar de críticas. Y no olvidéis que tanto Reino Unido como Francia ayudaron a Israel a derribar los misiles iraníes en esta guerra. Sin ellos, el daño podría haber sido mucho mayor. Y ojo, porque no han sido los únicos países en enfadarse con Israel. España, Noruega e Irlanda se sumaron a reconocer Palestina después del 7 de octubre. ¿Importa mucho? Pues hombre, estos tres países concretamente no, porque nunca han sido grandes amigos de Israel. Pero es que en julio, Italia, Canadá y Japón firmaron un pedido de cese al fuego incondicional en la Franja de Gaza. Pero sin duda alguna, lo que mejor muestra la derrota diplomática de Israel es esto. En la política alemana existe un consenso sobre la responsabilidad de Alemania hacia Israel derivada de lo sucedido en el Holocausto. Ahora, la situación de la población civil en Gaza está generando controversia. El 21 de julio de este año, el canciller alemán Friedrich Merz dijo que la forma en la que el ejército israelí está actuando es inaceptable. Y no olvidéis que después de Washington, Berlín es el mayor aliado de Israel. Es su forma de compensar lo que hizo el pintor austriaco. Y esto nos deja claro que la paciencia del mundo con Jerusalén se está agotando. Es más, ¿recordáis la declaración El amante es Milei, Gus. firmada por varios países europeos que condena la situación en Gaza? Pues bien, ese documento fue firmado también por 14 países y por la Liga Árabe, que incluye Arabia Saudita, Qatar, Jordania y Egipto. Es decir, que todo el mundo, incluidos sus vecinos, le están pidiendo a Netanyahu que pare ya con esta guerra. Pero con tantos disparos parece que no los puede oír. Y alguno dirá, pero bueno, Fonseca, el objetivo de Netanyahu es que Israel viva en paz, no caerle bien a todo el mundo. Y sí, tenéis razón. El problema, que ese era el objetivo de Trump con los acuerdos de Abraham. Y el objetivo de Hamás, el 7 de octubre, era precisamente que no se firmaran esos acuerdos. Y cada vez estos países tienen menos incentivos para firmarlos. Vamos, que Netanyahu, sin darse cuenta, está cumpliendo el sueño húmedo de Hamás. Ahora nadie se atreve a reconocer al Estado de Israel, de los que no lo hacían antes, y el que se atreve ya se encarga Israel de bombardearlo. Y lo contrario está pasando con el Estado palestino. Pero esta no es la única mala noticia para los judíos. El año 2024 fue un año pico para el antisemitismo, con un aumento del 340% en el total de incidentes antisemitas a nivel mundial en comparación con 2022, según un nuevo informe publicado por la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía para Israel. Ya lo veis, el antisemitismo vuelve a estar de moda. No tenéis más que daros un paseo por X para volver a ver esos memes, esas caricaturas totalmente estereotipadas, donde se ve a un judío con los tirabuzones, la nariz larga, el aquí pa' aquí, haciendo así, como si estuviera conspirando o contando todo el dinero que tiene. No sé vosotros. Fonseca, el antisemitismo dejó de estar de moda en alguna ocasión. O sea, aunque he hecho uno que otro chiste antisemita, por si acaso no soy antisemita. Bueno, he hecho chistes de todo tipo de vergas, cada una más heavy que la anterior, pero en mis tiempos en el internet, te voy diciendo que yo nunca he visto el antisemitismo bajar. No, el antisemitismo acaba de subir. El antisemitismo está de moda. Dejó de estarlo. Fuera broma, dejó de estarlo alguna vez. O sea que Hitler volvería. No creo que Hitler vuelva, pero es que el antisemitismo nunca lo vi bajar. Pero yo esas caricaturas no las había visto hasta ahora, más que... Hasta ahora, Fonseca, entonces está bien desconectado de la realidad. Este tipo de caricatura yo lo veía cada jueves. O sea, me acuerdo en la época del Loquendo yo veía también chistes antisemitas.
Por cierto, chiste antisemita no necesariamente significa ser antisemita. Obviamente algunos lo hacen a base de humor negro. Pero yo lo que sí te puedo decir es que a lo mejor has subido el nivel de antisemitas de verdad que están haciendo meme y propaganda antisemita ocultándose con humor. Eso no te voy a negar. Pero meme y chiste antisemita, por lo coño, eso siempre ha existido. Y antisemitas que lo dicen abiertamente, de eso también. De eso sí había menos. Pero eso sí te digo que han habido aumentos. O sea, discursos antisemitas, de verdad, no chiste. Discursos de verdad, eso sí han aumentado. Pero no, los memes de antisemitismo están de moda ahorita. No, eso siempre estuvo de moda. Es como los chistes del 9/11. Eso no va a pasar de moda. En realidad Israel ofendió más al mundo árabe porque el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, fue al área de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y rezó allí. Ah, con sus huevazos. Pero bueno, recordemos que Israel atacó una iglesia católica en Gaza. Obviamente se está buscando más de un enemigo. En libros de historia para contarme cómo era la propaganda nazi, obviamente. En la capital de Estados Unidos, en Washington DC, han matado a 2 diplomáticos israelíes y lo ha hecho un terrorista con bandera palestina. Y para muestra de cómo el antisemitismo está creciendo dramáticamente, no hay más que ver lo que está pasando con Por cierto, esto obviamente me parece muy grave. la Aliyá. Para quien no lo sepa, la Aliyá es el programa que tiene Israel para acoger a todos los judíos que viven en el mundo. Cuando un judío dice voy a hacer la Aliyá, lo que quiere decir es voy a mudarme al Estado de Israel. Las cifras están creciendo de forma dramática. Y alguno dirá, hombre, pues será bueno para Israel que muchos judíos quieran hacer la Aliyá. Más población para el país, significa que el proyecto está vivo, el proyecto sionista. Sí, y a la vez no, si tenemos en cuenta las razones por las que están haciendo esa mudanza. Por ejemplo, en Francia, las solicitudes de Aliyá han crecido en un 450% en estos años. Todo eso Bueno, teniendo en cuenta cómo es Francia y cómo Francia se está volviendo Argelia 2, no me sorprende que varios judíos estén pidiendo hacer la Aliyá. son judíos que viven en un ambiente cada vez más irrespirable, y os recuerdo que Francia, aunque sea Francia, sigue siendo un país europeo, y prefieren vivir en un país que está en guerra. No olvidéis nunca que el proyecto del Estado de Israel, el proyecto sionista, no es solamente un Estado, es también un proyecto para que los judíos puedan vivir en paz, después de siglos de antisemitismo. Si estudiáis la historia del pueblo judío, entenderéis por qué la causa sionista es un proyecto muy noble. No solamente es un Estado, es una forma de proteger a toda una comunidad, a todo un pueblo, una etnia, una religión que tiene derecho a existir y que hasta ahora se le estaba negando. Si para proteger el Estado de Israel o para defenderse de todos los enemigos de Israel, Netanyahu está consiguiendo que el ambiente fuera de Israel sea irrespirable para los judíos, pues ¿qué? Solo te voy a decir que el camino al infierno está pavimentado de buenas. Solo te voy a decir que el camino al infierno está pavimentado de buenas condiciones. La causa sionista suena noble. Queremos crear un estado donde los judíos puedan vivir en paz. Suena loable. Pero los métodos que han utilizado las organizaciones sionistas a lo largo de la historia son bastante cuestionables. Seamos honestos. Además, ¿por qué poner ese estado judío específicamente en el territorio donde van a tener a un montón de gente que les iba a odiar? O sea, habiendo tantos lugares donde sembrarse y se van a sembrar en el sitio donde los iban a correr a patadas. A día de hoy, por mí que siga existiendo el Estado de Israel. Pero seamos honestos, la creación del Estado de Israel en su momento fue la típica, ¿cómo que iba a decir gringada? Pero no gringada, porque fue obra de Reino Unido. Fue la típica britishada que es, voy a crear una frontera como se me salgan los cojones y que ellos se resuelvan. Así que, miren, resulta que todos los conflictos a nivel mundial, histórico que tenemos, si retrocedemos la historia, fijo es culpa de un británico. Todo el desmadre que le ocurre a Israel es culpa de los British. Así que sí, grande en la perra, cagándola como siempre. ¿Queréis que os diga? Flaco favor está haciendo para la causa. Así que llegados a este punto, el turno es para vosotros. ¿Creéis que en algún momento Netanyahu terminará con esta guerra? ¿De verdad creéis que es posible que el propio pueblo de Israel, la propia sociedad israelí, puede frenar a Netanyahu y obligarle a convocar nuevas elecciones? Lo veo complicado, te soy sincero, Fonseca. O sea, yo genuinamente creo que el israelí promedio no quiere esta guerra, quiere llevarse bien con los palestinos y quiere quitarse a Netanyahu de encima. Pero está complicado que se quiten a Netanyahu de encima viendo todo lo que está poniendo encima. Y luego nos quejamos de Bukele, bro. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en... Por cierto, como un clip voy a buscar al sujeto que dijiste. A ver, se llama Itamar, en realidad Israel. No, este coño no fue. Aquí. Benjamin Ben-Gvir es el nombre. Por cierto, ante el bonus clip quiero decirle, moraleja de la historia y la perra cagándola como siempre. Un político israelí que tuvo el cargo del sexto primer ministro de Israel en el 97 negoció con en Candaví con el presidente egipcio Mohamed Tatara, por lo que recibieron
quien se convirtió en el primer ministro y ganador del Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de Camp David con Egipto, fue el líder del Ligun Wesley, una organización armada sionista que operó durante el mandato británico de Palestina. Pues resulta que un sujeto que fue miembro de un grupo terrorista y que cometió un atentado donde murió bastante gente, ganó un premio Nobel de la Paz. Mire, no voy a hacer ningún comentario porque ya podéis dar una idea. La mitad de las cosas que estoy pensando es insultos para cagarme los muertos de los premios Nobel. No, los premios Nobel no, los premios Nobel. Así que ahorrémonos los comentarios. Imagino que me estoy cagando ahora mismo los muertos de esta gente y en su hipocresía. Pero bueno, también le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama. O sea, te creo que acabé como primer ministro, pero ¿cómo que premio Nobel de la Paz?